El ejercicio de la ciudadanía. Para comprender la ciudadanía debemos entender los conceptos de nacionalidad. Hablar entonces de que la nacionalidad se debe obtener y se obtiene por distintos caminos, como los nacidos en territorio chileno, los hijos de padre o madre chilenos nacidos en territorio extranjero, los extranjeros que obtuvieran carta de nacionalización en conformidad a la ley o los que obtuvieran carta especial de gracia de nacionalización por ley. La nacionalidad también se puede perder por renuncia voluntaria, por prestación de servicios al enemigo durante un periodo de guerra, por cancelación de la carta de nacionalización o por una ley que revoque la nacionalidad concedida por gracia. Distinto al concepto de nacionalización es el concepto de ciudadanía. Entonces, la ciudadanía es una condición o cualidad que habilita a los individuos para ejercer sus derechos políticos en el marco de la democracia constitucional. Y para ser ciudadano, debe tener ciertos requisitos. El primero de ellos es ser chileno, abarcando todas las fuentes de nacionalidad, o sea, todos los caminos de nacionalidad que vimos anteriormente. Pero en los casos en que la nacionalidad por filiación y la nacionalidad por gracia, se requiere además que estén avecindados en Chile para ejercer los derechos ciudadanos, o sea, que se encuentren viviendo en nuestro país. El otro requisito es haber cumplido 18 años de edad y no haber sido condenado a pena aflictiva, que son 3 años más un día. La ciudadanía también se puede perder. El primer camino para perderla es por interdicción en caso de demencia. El segundo, por haber sido condenado a pena aflictiva o delito que sea calificado como terrorista. Y el tercero es haber sido sancionado por un tribunal constitucional. Cuando hablamos de democracia, y cuando hablamos de democracia representativa, hablamos de ciertas condiciones y de ciertas características. Por ejemplo, en nuestra democracia representativa, la voz y el poder reside en una soberanía popular, en todas las personas, donde vamos a tener una representación a través de la legalidad y de la constitucionalidad política. Esta constitucionalidad va a permitir una pluralidad de voces en la que, a través de esta democracia representativa, todas las personas puedan tener voz y puedan votar a través de diferentes políticos y canales que tiene el Estado, que tiene la institucionalidad. Algunas de las características esenciales de la democracia es que hay un pluripartidismo, acá encontramos entonces desde RN, el PS, el Partido Comunista, el Frente Amplio, entre otros, y también hablamos de un pluralismo doctrinario donde pueden convivir diferentes ideas políticas, pero respetando los principios democráticos fundamentales, donde este pluralismo tampoco incite a la violencia, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de diversidad, de pluralismo doctrinario y pluripartidismo, mientras que tengan como limitancia los principios fundamentales de la democracia. Nuestra soberanía nacional se ejerce a través del sufragio electoral, en dos caminos principalmente, en las elecciones periódicas y en los plebiscitos. Las elecciones periódicas se manifiestan en las elecciones presidenciales, parlamentarias y comunales, y los plebiscitos que pueden ser comunales o pueden ser constitucionales. En las elecciones presidenciales hablamos de que asume un presidente o presidenta cuando obtiene la mayoría absoluta. Eso quiere decir el 50% de las votaciones más uno. Si no obtiene este porcentaje, se va a una segunda vuelta en la que la mayoría se va a elegir entonces a la o el presidente. También hablamos de que antes de estas pueden existir las primarias presidenciales, que es un voto voluntario y un voto vinculante. Por otra parte, hablamos de ciertos cambios en el sufragio y uno de los más relevantes es el cambio del sistema binominal al método de Hund, que se realiza el año 2015, donde aumenta, por ejemplo, la cantidad de diputados y la cantidad de senadores. Esta cantidad va a variar de acuerdo a la cantidad de población. Y este cambio de sistema binominal a método de Hund tiene un carácter proporcional inclusivo. Esto quiere decir que a su vez ya no busca solo que hayan dos grandes bloques
que se vean representados en la Cámara de Diputados y Senadores, sino que puedan entrar mayores bloques a participar dentro del Parlamento. La reforma también establece una cuota de género en la participación femenina. Entonces, del total de declaraciones de candidaturas de un partido o lista presente en un territorio electoral, ningún género, sea este femenino o masculino, puede superar el 60% del total de postulantes. Es decir, se debe declarar por lo menos un 40% de mujeres o un 40% de hombres. Esto se le va a llamar la cuota de género en la participación política, específicamente haciendo alusión a la necesidad de establecer una igualdad entre el género femenino y el género masculino en la participación política. En el ejercicio del sufragio, nosotros tenemos diferentes entes, como el Tricel y el Cervel. El Tricel es el Tribunal Calificador de Elecciones, que es la máxima instancia de la justicia electoral. Este conoce el escrutinio general y la calificación de las elecciones del presidente y de los miembros del Congreso Nacional. Proclama a los que resultan elegidos y resuelve las reclamaciones a que dieren lugar. Y el Cervel administra, supervigila y fiscaliza los procesos de inscripción electoral, la elaboración y actualización de los padrones electorales, el acto electoral en sí mismo, el cumplimiento de las normas sobre las campañas electorales. También tenemos la importancia del rol de los medios de comunicación, tanto la televisión como los panfletos, papelógrafos, etc. ¿Ya? Evidentemente, una importancia relevante en este actual contexto de información, de globalización, de Internet. Entonces, en la televisión tenemos la presentación de la franja política, donde existen 40 minutos para el presidente y los parlamentarios, 20 minutos para la elección presidencial y 20 minutos para la elección de diputados y senadores. Y por otro lado, también tenemos la reforma que establece el derecho de voto de chilenos en el extranjero para plebiscitos nacionales, las elecciones primarias para la nominación de candidatos a presidente de la República, para las elecciones presidenciales, y para esto deben entonces solicitar una inscripción o cambiar su domicilio en las embajadas en las que se encuentran.